ante una crisis de violaciones a los derechos humanos, aunque moleste al gobierno mexicano y le cierre las puertas a los relatores de Naciones Unidas o del ámbito de la Organización de Estados Americanos que vienen y nos señalan en diferentes materias que hay violaciones a los derechos humanos. México enfrenta una coyuntura muy crítica, efectivamente, en materia de derechos humanos y en el ámbito de la legalidad. La profunda, real crisis de seguridad que estamos viviendo. No es una invención cuando decimos que México está viviendo una coyuntura muy difícil en términos de seguridad. Y eso además nos ha obligado a ir desplegando nuestro lenguaje en distintas nociones y conceptos de seguridades, no siempre claras, no siempre asibles, no siempre pacíficas desde el punto de vista de su interpretación, pero que están de manera constante en nuestras reflexiones y preocupaciones. La seguridad pública, con todos sus connotados y particularidades, la seguridad nacional, de la cual además aquí hay expertos muy reconocidos, como es el caso de Sergio, bueno, el caso de Marielena Paredado, en fin, no los menciono todos, de expertos muy avesados en estas materias, de seguridad interior como un concepto ahí que está en la Constitución y que no tiene un desarrollo ni conceptual ni normativo claro y es sumamente resbaloso. Y también temas de otra naturaleza que provienen de otra agenda que nos preocupa más a quienes estamos involucrados en la agenda de derechos humanos, como el tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana o de seguridad democrática, que ahí están y que creo que no debemos abandonar. La desigualdad social produce que las personas queden marginadas de oportunidades de desarrollo similares a las de los sectores más integrados de la sociedad, lo cual impide el progreso tanto del individuo como de su entorno y su colectividad. La pobreza es raíz y al mismo tiempo efecto de violaciones a derechos humanos de quienes la viven. Dentro de un sistema donde las políticas públicas dirigidas a disminuir las carencias y la marginalidad de estas, muchas veces las acaban haciendo dependientes del mismo, bajo un esquema asistencialista que al estar sustentado en la simple entrega de recursos materiales sin contemplar la creación y desarrollo de capacidades individuales y colectivas, termina por inhibir el crecimiento y autonomía. Yo creo que el tema de corrupción, el tema de impunidad, el tema de graves violaciones a derechos humanos y el tema de seguridad, pues son de los principales que están doliendo ahorita a la sociedad. Y eso es lo que hay que tener en el centro. El desarrollo económico no debe ser excluyente o ajeno al desarrollo en el ámbito de los derechos humanos. Una acción concreta en este sentido sería el que las políticas presupuestarias tuvieran como condición necesaria para su planeación, diseño e implementación un enfoque de derechos humanos. Y ahí, bueno, en el tema de impunidad es muy claro, las cifras nos hablan pues que la estadística está ahorita por el 97%, 96, 97% de impunidad de los delitos que son denunciados, sin tomar en cuenta que muchos de ellos ni siquiera logran llegar justamente por esta desconfianza que existe en la sociedad para acercarse a denunciar. Y en el tema de corrupción, bueno, no se investigan ni los pequeños ni los grandes escándalos que hemos tenido en el país, desde la Casa Blanca y ahorita los casos, por ejemplo, que tenemos actualmente de los gobernadores, pues lo que vivimos en la sociedad es una tremenda desconfianza de qué va a pasar. Si realmente ahí vamos a ver un cambio o si va a ser más de lo mismo, de que se monta un show de que la persona está detenida, pero que nunca llegamos realmente a tener un sistema de responsabilidades establecidos donde quien le está fallando al país en el encargo que se le ha dado tenga una consecuencia frente a eso. La Comisión Nacional no pone camisas de fuerzas al ejercicio legítimo de la fuerza, pero sí exige que se apliquen los protocolos, los estándares internacionales. Esos límites se llaman proporcionalidad, oportunidad, racionalidad. Son criterios ampliamente difundidos a nivel nacional e internacional por las Cortes. Se equivocan quienes pretenden minimizar el tamaño de la crisis en materia de derechos humanos que se vive en México. La crisis es seria, es profunda, lleva tiempo y desafortunadamente es creciente. Podríamos escoger desde los casos de feminicidio de Ciudad Juárez, que yo creo que nos empezaron a mostrar mucho cómo venía ya una descomposición en muchos temas
para el país, no solamente desde la parte de las desapariciones, desde la parte de cómo estaba funcionando la Procuración de Justicia, cómo la Procuración de Justicia se utilizaba para poder llegar a un tipo de componenda más política y no realmente a un proceso penal donde hubiera responsabilidades de quienes estuvieron como responsables en estos casos, y que además nos mostraba ya cómo había también pues una especie de descomposición del tejido social que se estaba viviendo en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y que nos decía, vamos para allá, empezamos aquí, pero esto en cualquier momento toca a cualquier estado de la República. Voy a ejemplificarlo con el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por varias razones, pero se puede aplicar al Instituto Nacional Electoral, a la CONDUCEF, a la Profeco, al INAPAM, al mecanismo actual de la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, aún hasta lo que no ha nacido, Sistema Nacional Anticorrupción, ya adolece del mismo problema, o de la Fiscalía, es el mismo síndrome, no pasará, la ciudadanía no pasará. Queremos seguir dominando. En México nos encanta la simulación. Y nos regordeamos en decir que sí, cierto, mira, ahí está esta ley, ahí está esta institución, ahí está esta… Pero cosas, como bien decías, Lorena, gatopardismo que no cambian la realidad. Y yo creo, percibo que este es un momento para cambiar no un gobierno, sino un régimen de cosas, un estado de las cosas. En lo profundo hay que reformar el poder. Y entendemos por qué frente al poder hay que poner reglas, hay que poner límites, hay que plantar instituciones. Y en ese sentido la crisis de derechos humanos es una crisis profunda de la civilidad y de la convivencia en el país. Y repensar lo que se ha dicho desde sociedad civil de un mecanismo extraordinario que pueda venir a atacar problemas estructurales, porque no se va a poder que se ataquen desde las instituciones que tenemos por tema de poder, por tema de corrupción, porque son graves violaciones donde el poder no va a investigar al poder. Estoy hablando de ejercicios, no me gustaría decir que tiene que ser igual, sino que repensemos ejercicios como los de la CICIG, donde viene una reflexión desde el ámbito internacional, apoyar, a fortalecer las instituciones locales para que podamos resolver problemas que habrá que resolver inmediatamente mientras pensamos en la institucionalidad a largo plazo. Construir una propuesta a partir de una crisis, de un régimen, de un agotamiento más estructural. Y ahí es donde creo que podemos inscribir la crisis de derechos humanos, la crisis de seguridad. Deberíamos estar pensando cómo, si podemos ponernos con una gran pluralidad de acuerdo, pudiéramos tener políticas que fueran mucho más a largo plazo que lo que hoy tenemos. La corrupción es preocupante en todos los ámbitos, en todos los niveles, la impunidad asociada a la misma ni se diga, pero la construcción de un sistema para enfrentarla me parece que es uno de los grandes retos que debemos de terminar consolidando. Hemos emprendido una reforma muy ambiciosa en materia de justicia penal desde el 2008, lleva 9 años, y no hemos logrado concluir su implementación. Desde mi punto de vista, y así lo he dicho en distintas sedes, es falso, es falaz y es engañoso echarle la culpa al sistema. El sistema no tiene la culpa, tienen la culpa sus operadores. Y tiene la culpa quien no ha hecho la tarea de capacitar a los operadores adiestrados para llevar a cabo de buena manera el sistema. Y en ese sentido la responsabilidad de lo que no está funcionando es sobre todo de los gobiernos en plural. Las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades simplemente han cambiado de nombre a fiscalías disque autónomas. Siguen siendo nombradas por el gobernador en turno, el que llega no le gusta, aunque hayan sido electos por 7 o 9 años, los cambia porque ya entró un nuevo gobernador y si es de otro grupo, de otro partido político, entonces se entiende que hay que cambiarlo porque es del anterior partido. Una sola medida no va a ser necesaria para cambiar lo que está pasando en el país en términos de ilegalidad y violaciones a derechos humanos. Se requiere un plan mucho más integral.
Un plan integral donde veamos qué pasa con la Procuración de Justicia, y hablaré al final de esto, de todo el tema de Procuración de Justicia. Un plan donde realmente veamos que funcione el sistema anticorrupción, donde la gente que quiera denunciar tenga la confianza que lo puede hacer y los testigos que quieran acudir como testigos en un caso puedan hacerlo, porque hay un sistema real de protección a quien quiere acercarse a la justicia. El tema de los servicios periciales, más allá de que autónomos, no autónomos, que estén al servicio de la justicia. Ya la autonomía o la no autonomía, esa es una discusión que se tendrá que dar, pero tienen que estar al servicio de la justicia, y sobre todo en un sistema acusatorio donde si no se tiene la prueba científica, pues se nos cae todo lo demás. El tema de seguridad pública, lo han dicho aquí, cómo realmente reconstruimos la policía, ¿no? Es una deuda eterna que hemos tenido en el país, y que además esto va pegado también al tema de prevención. El enfoque integral del que aquí hablaron es indispensable para poder replantearnos qué políticas queremos, cómo lo queremos hacer y cómo lo tenemos que ver, ¿no? Ya como decía Luis Raúl, desde un enfoque mucho más amplio, porque la falta de Estado de Derecho, las faltas a los derechos humanos pasan principalmente por la gran desigualdad en este país. Si no tuviéramos esa gran desigualdad, no tendríamos los problemas tan graves que tenemos. Y me parece que el programa de gobierno en esta materia tiene que avisorar un sistema distinto. Tenemos que trabajar en un sistema distinto. Este sistema que no rinde cuentas a quien está al frente de cada una de las instituciones y hacen durante 6 años, sea el ámbito federal o sea el ámbito estatal, o 3 años sea el ámbito municipal, en ese tiempo hacen de las suyas y nadie los puede parar. Ese es un reflejo de que lo que está ahora ya no sirve. Tenemos que buscar otros controles, otras formas de gobernar, otras formas de decidir los gobiernos, porque ya no es posible que la sociedad, que las sociedades, en esta multiculturalidad que caracteriza a nuestro país, puedan aguantar más. Si nosotros terminamos abonando legislativamente en el terreno en el cual la forma en la que vamos a enfrentar los problemas de seguridad es a través de las Fuerzas Armadas, estamos tomando una opción de diseño y de modelo nacional, que desafortunadamente lo que la experiencia comparada nos enseña es que no es compatible con la consolidación de instituciones democráticas en estados con graves crisis de Estado de Derecho y de impunidad. El tema de la Fiscalía, el repensarnos el modelo de la Fiscalía, es un tema bastante nuevo donde vale la pena detenernos y tomárnoslo en serio. Nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, es que en otros países de la región donde se ha implementado el sistema acusatorio, inmediatamente que se termina de implementar el sistema acusatorio, o cuando empiezan las reformas más bien del sistema acusatorio, a la par, empiezan las reformas de la institución de Procuración de Justicia, porque si no, es como tratar de hacer caminar un motor de un Ferrari en un bocho. No se puede, o sea, el sistema acusatorio no puede funcionar bajo el esquema que está organizada la institución para el sistema inquisitivo, y mucho de esto que ustedes han dicho por eso está tronando. Pero si no logramos coordinar esfuerzos para tratar de generar un marco de civilidad política, creo que cualquier propuesta que se formule pues va a caer en el vacío. La ruta normativa está inconclusa hasta ahorita. Teníamos un plazo que se iba a cumplir el 19 de julio para el aterrizaje de los sistemas locales anticorrupción, y solo 10 entidades cumplieron, sin meternos en el contenido de esas leyes. Las demás están en curso de discusión, y muchas de estas leyes no se han hecho mediante un formato de parlamento abierto como se tuvo a nivel nacional. Se están haciendo modificaciones bajo el argumento del federalismo, en donde se neutralizan los contrapesos que bien señalan a Lorena, que se requieren para que haya un sistema de rendición de cuentas. Estas reformas estructurales
todavía no logramos que se concreten, incluso justicia y seguridad a un año de haber entrado en vigor, hoy estamos frente a un grave riesgo de una contrarreforma. Y en los hechos se socava la reforma de anticorrupción, y en los hechos también se socava la reforma en materia de derechos humanos. Creo que tenemos una primera buena foto, varios brochazos de la titánica tarea que tenemos enfrente en esta crisis de derechos humanos que cruza pues, las crisis institucionales, las crisis de legalidad, las crisis de gobernanza. La gobernanza que proponemos desde la sociedad civil es una gobernanza conjunta, donde podamos construir y caminar de manera conjunta con propuestas concretas y donde vayamos monitoreando qué va funcionando y qué no va funcionando. Creo que ya estamos en una etapa donde hemos superado que sociedad civil es una sociedad civil que solamente critica y que no propone. Nosotros creemos en la propuesta, creemos en la propuesta objetiva y creemos en una construcción conjunta, pero evidentemente también para esto requerimos una voluntad conjunta de las autoridades de que no se vea esta participación de la sociedad civil como una amenaza, sino como un aporte en la construcción y en la intención de la transformación de este país.